Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a continuar con las teóricas. Vamos a hablar en este acápite sobre lo que es inmunidad celular. Bien, la inmunidad celular va a estar presente tanto en lo que es la inmunidad innata y la inmunidad específica, ¿sí? Aquí tenemos un resumen de lo que es la inmunidad celular, que corresponde a la parte adaptativa. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser los componentes? Va a estar mediada por linfocitos T. Constituye el principal mecanismo de defensa contra microorganismos intracelulares, virus y también podemos decir algunas bacterias. Va a promover la destrucción de estos en fagocitos o eliminando las células infectadas. Estos linfocitos T se van a dividir en subsets o subpoblaciones que van a ser los linfocitos CD4, cuya principal función va a ser la de secretar citocinas o citoquinas, y los CD8 que van a eliminar a las células infectadas y a las tumorales. Para recordar un poquito, vamos a ver que el sistema inmune consta de una serie de órganos, ¿sí? Tejidos y células ampliamente repartidos por todo el cuerpo. Estos órganos se van a clasificar en primarios y en secundarios. Los primeros van a suministrar el microambiente para la maduración de los linfocitos, mientras que los segundos se van a encargar de capturar al microorganismo o antígeno, suministrando el entorno adecuado para que los linfocitos interactúen con este. Los distintos órganos linfoides están interconectados por vasos sanguíneos o vasos linfáticos, de modo que se constituyen un sistema unitario, entrelazado y bien comunicado. Estos vasos van a transportar células del sistema inmune, a las cuales el tipo central es el linfocito. Aunque la respuesta inmune interviene en varios tipos de células, ¿sí? Como los leucocitos, pero los linfocitos tienen algunas características que es bueno mencionar. Son específicos, tienen una gran diversidad, van a dar una memoria inmunológica y van a hacer un reconocimiento de lo propio y lo ajeno. Aunque en este último punto puede que haya algunas alteraciones. Bien, las células de la inmunidad específica van a participar en los procesos de defensa, ¿sí? La mayoría de estas células se van a originar en la médula ósea. En la inmunidad celular participan la familia de los monocitos, macrófagos y los linfocitos T. ¿Ya? También, bueno, más adelante vamos a hablar de los órganos del sistema inmune, ¿sí? Un resumen de aquello. A su vez, en esto vamos a hablar las funciones y características de las células, ¿no? Que se van a producir en la médula ósea. Las células polimorfonucleares, los fagocitos mononucleares y las células linfoides. Y para finalizar, vamos a hablar sobre las funciones inmunitarias de los órganos linfoides primarios y los órganos linfoides secundarios. Bueno, los componentes del sistema inmunitario van a ser los granulocitos o los polimorfonucleares.
a los cuales tenemos los neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Los fagocitos mononucleares tenemos a los monocitos, macrófagos y a las células dendríticas. Dentro que son las células linfoides tenemos a los linfocitos B, a los linfocitos T y a las células natural killer. Aquí podemos hablar, o bueno, tenemos que hablar un poquito de lo que es la hematopoiesis, ¿sí? Que va a consistir en la formación y el desarrollo de las células sanguíneas a partir de la célula madre, ¿ya? Aquí, o la stem cell. Durante las primeras semanas embrionarias se encuentran las células madre en el saco vitelino, las cuales se van a diferenciar en células eritroides provistas de hemoglobina embrionaria. Desde el tercer mes hasta el séptimo mes de embarazo, las células madre migran primero al hígado fetal y después al vaso fetal, donde sigue la hematopoiesis. Desde el séptimo mes va disminuyendo la hematopoiesis tanto en el hígado como el vaso, hasta que desaparece para el momento del nacimiento y va adquiriendo preeminencia el papel de la médula ósea. Todas las células sanguíneas proceden de esta célula madre pluripotencial. En la médula ósea solo hay una de tales células por cada 10.000 totales. Son células capaces de autorregenerarse, de modo que durante toda la vida adulta se mantienen homeostáticamente. En circunstancias de alta demanda de células sanguíneas, aumenta la capacidad proliferativa de esta célula. Como se puede ver tanto en el linaje linfoide, aquí, linaje linfoide, como en el linaje mieloide, los progenitores quedan comprometidos o determinados a seguir una determinada ruta de diferenciación. Ello se debe a que adquieren la capacidad de responder a determinados factores de crecimiento. En la médula ósea adulta, las células de la línea hematopoyética van madurando y diferenciándose en el interior de un estroma compuesto por células no hematopoyéticas, células grasas, endoteliales o fibroblastos. La maduración se debe al microambiente suministrado por la matriz celular del estroma junto con factores difusibles o no, diversos factores de crecimiento. Las células ya diferenciadas adquieren deformabilidad de membranas, lo cual les permite pasar a través de la pared sinusoidal a los senos de la médula ósea, desde donde acceden a la circulación general. Entonces, de esta célula se van a diferenciar entre lo que son las células progenitoras linfoides y las mieloides, ¿sí? Que va a dar lugar a los granulocitos, a los megacariocitos y a los eritroblastos. Las células mieloides conforman a los fagocitos, quienes están las células polimorfonucleares, los neutrófilos, y los monocitos, que a su vez se van a diferenciar en macrófagos. ¿Ya? Aquí está. Los monocitos se van a diferenciar en macrófagos. También tenemos a las células dendríticas. A los eosinófilos, a los mastocitos y a los basófilos. Vamos a hablar de los fagocitos.
Los granulocitos neutrófilos y los monocitos, ya, macrófagos, poseen un origen común. Su antecesor ontogénico es la célula pluripotencial mielomonocítica, que se van a diferenciar en dos líneas: la de los neutrófilos o polimorfonucleares, que van a constituir aquí más del 90% de los granulocitos. Son de vida corta, de 2 a 3 días, y se producen en la médula ósea a razón de unos 100.000 millones al día. Son circulantes salvo cuando son reclutados a los tejidos a los tejidos inflamatorios. Su núcleo es multilobulado, de 2 a 5 lóbulos. Posee gránulos citoplasmáticos de dos tipos: los azulófilos primarios y específicos secundarios. Tras salir después de la médula ósea, circulan por la sangre durante 7 a 10 horas y luego pasan a los tejidos, donde mueren a los 2 o 3 días. Cuando hay infección, la médula ósea produce más cantidad de neutrófilos. La leucocitosis de neutrófilos es un indicativo clínico de infección. Son los primeros fagocitos en llegar a la zona de infección, aquí, atraídos por la quimiotaxis, debido a sustancias liberadas en el foco de infección. Al llegar aquí al foco de infección, van a actuar como fagocitos. Ingieren la partícula extraña, incluyéndolas en un fagosoma al que se fusionan con los gránulos. ¿Sí? Estos gránulos azurofilos primarios son mayores y más densos, con típica morfología de lisosomas. Contienen mieloperoxidasa y agentes antimicrobianos no oxidantes, como la defensina, catepsina. También se van a fusionar con los gránulos específicos secundarios, que son más pequeños y menos densos. Ambos tipos de gránulos se van a fusionar en el fagosoma para digerir y eliminar a la partícula extraña, con mecanismos dependientes de oxígeno más potentes que los del macrófago. Estos van a constituir la primera línea de defensa, que van a intervenir en lo que es el proceso inflamatorio. También una barrera defensiva frente a bacterias biogénicas, ¿no? Y como habíamos dicho, durante el proceso de infección, los neutrófilos, por la quimiotaxis, van a migrar desde las paredes de los capilares, aquí, en nuestros capilares, por diapédesis, hasta el lugar de la inflamación. Eso debido a sustancias quimiotácticas. Tenemos a los basófilos, que constituyen menos del 1% de los leucocitos. Su núcleo es bilobulado o multilobulado, ¿ya? O redondeado. Poseen abundantes gránulos azules, violetas densos a los electrones. Carecen de una función fagocítica. Parece que estos son más circulantes en lo que es la sangre. Tienen receptores de alta afinidad para lo que es la inmunoglobulina E y son células efectoras contra los parásitos. También van a participar en lo que son los procesos inflamatorios. Tenemos luego a los eosinófilos.
Son granulocitos presentes en sangre y tejidos. Van a constituir el 1 al 5% de los leucocitos. Poseen un núcleo bilobulado, ¿sí? Ahí en el citoplasma, con abundantes gránulos de contenido básico, por lo que se tiñen regularmente con colorantes ácidos como leucina. Estos gránulos están rodeados de membrana, ¿ya? De una membrana, pero al microscopio electrónico van a mostrar en su interior unos cristaloides. Ya en estos gránulos tenemos a las proteínas básicas mayor y a la proteína catiónica. Son células móviles que pueden migrar desde la sangre a los tejidos, atraídas por factores quimiotácticos. Poseen un receptor de baja afinidad, el CD23, y de alta afinidad para lo que son la inmunoglobulina E. Su función principal es la de defensa frente a grandes parásitos, como los helmintos. Se une a larvas esquistosómulas de helmintos previamente recubiertas por inmunoglobulina E o inmunoglobulina G y se van a desgranular virtiendo una toxina, que es la proteína básica, y enzimas que controlan la respuesta inflamatoria, hidrolizando factores anafilácticos liberados por los mastocitos. Otras células tenemos a los mastocitos, que son semejantes a los basófilos. ¿Sí? Poseen gránulos, ¿ya? Con histamina y heparina. Su localización es tisular, ¿dónde? En lo que es la piel, mucosas, mucosa nasal, bronquial, ocular. Tienen receptores para lo que es la inmunoglobulina I. Su papel central es en la hipersensibilidad inmediata, llamada de tipo 1, que incluyen las alergias, que va a ser el entrecruzamiento del alergeno con dos o más moléculas de inmunoglobulina E unidas a la célula va a provocar la rápida y total desgranulación, con lo que se liberan sustancias farmacológicamente activas, incluyendo la histamina, que es responsable principal de los síntomas alérgicos. Bien, ahora vamos a hablar de los fagocitos, ¿sí? Mononucleares, que va a estar constituido por los monocitos circulantes y los macrófagos en los tejidos. Los promonocitos de la médula ósea al madurar salen de ella, diferenciándose en monocitos circulantes, que al cabo de unas 8 horas migran a los tejidos, donde se van a convertir en macrófagos. Ahora, los monocitos son células de unos 10 a 18 micras de diámetro. Su núcleo es en forma de herradura o de pera. Su membrana vista al microscopio electrónico aparece con finas rugosidades. Su citoplasma posee gránulos azurófilos, que al microscopio electrónico son densos y homogéneos. Dichos gránulos son lisosimas, que contienen peroxidasa o hidrolasas ácidas, importantes para el mecanismo de muerte celular de los microorganismos. El aparato de Golgi está bien desarrollado y también se puede observar lo que son las mitocondrias.
Bueno, los macrófagos, como ya habíamos dicho, al cabo de unas 8 horas de su salida de la médula, los monocitos migran a los tejidos y se diferencian en macrófagos, que pueden ser residentes fijos en tejidos o libres. ¿Ya? Residentes quiere decir aquellos que cumplen misiones concretas en cada uno de los tejidos, pudiendo recibir en su caso denominaciones peculiares, como por ejemplo células de Kupffer en las paredes vasculares de los sinusoides hepáticos, células mesangiales de los glomérulos renales, macrófagos alveolares en los pulmones y macrófagos de las serosas, cavidad peritoneal, células de la microglia del cerebro, osteoclastos en los huesos, histiocitos del tejido conjuntivo. Ya libres, están estratégicamente situados para atrapar material extraño en órganos linfoides secundarios, macrófagos de los sinusoides esplénicos en el vaso y macrófagos de los senos medulares en los ganglios linfáticos. La característica principal de estos macrófagos son de una vida más larga que de los neutrófilos, pueden estar meses o años. Poseen su núcleo, como ya habíamos dicho, en herradura. Tienen incluso mitocondrias, retículo endoplasmático rugoso, y están especialmente adaptados contra virus, bacterias y protozoos intracelulares. En la respuesta inmune natural o innata, estos fagocitos presentan dos tipos de actividades, como fagocitos y como productores de citoquinas. Dentro de lo que es la actividad fagocítica, ellos van a fagocitar sus partículas extrañas, ¿no? Que son los microorganismos o macromoléculas extrañas, que pueden ser células propias lesionadas o muertas o restos celulares. La destrucción intracelular de la partícula extraña comienza con la entrada del fagosoma en una ruta endocítica. El fagosoma se va a fusionar con los gránulos para formar un fagolisosoma. El contenido vertido de los gránulos junto con otras actividades del macrófago suponen una batería, de mecanismos microbicidas y microbiostáticos, además de enzimas hidrolíticas que van a digerir las macromoléculas, y el material de desecho se va a eliminar por exocitosis. Ahora, como producción de citoquinas, estos macrófagos producen citoquinas que van a atraer a otras células, sobre todo a los polimorfonucleares, los neutrófilos. Dichas citoquinas son responsables de muchos de los efectos sistémicos de la inflamación, fiebre, edema, rubor. También producen factores para los fibroblastos y células endoteliales, que promueven la reparación de las células dañadas. Ahora, ¿cuál es su papel de estos fagocitos en la respuesta inmune específica? Va a ser como células presentadoras del antígeno. Que los van a presentar a los linfocitos T helper. Estos macrófagos
son activados por los linfocitos TH, ¿ya? Que van a ser activados tras su contacto con las células presentadoras, que secretan a su vez citoquinas, que activan los macrófagos, con lo que estos mejoran sus capacidades fagocíticas y destructivas. De esta forma, los macrófagos activados por citoquinas sirven como células efectoras de la inmunidad celular. Los macrófagos activados son a menudo efectores finales de las respuestas humorales. Conforme avanza la respuesta inmune, se produce inmunoglobulina G y se activa el complemento, los cuales sirven como opsoninas que ayudan al macrófago en las funciones fagocíticas y citotóxicas. Por tanto, podemos decir que el macrófago cumple un papel central en el sistema inmune, participando tanto en la fase de reconocimiento como en la de presentación del antígeno y en la efectora. Ahora vamos a hablar también de lo que son las células dendríticas. Tienen una morfología característica. De su cuerpo celular salen unas prolongaciones alargadas, lo que les da un aspecto parecido a las células dendríticas nerviosas. Existen dos tipos de células dendríticas con funciones y propiedades diferentes, aunque ninguna va a presentar una actividad fagocítica importante. Tienen una proporción en los tejidos del 0,1 a 1%. Van a estar ampliamente distribuidas en el cuerpo. Su papel central en el desarrollo de la respuesta inmunitaria son células que van a detectar las señales de peligro. Van a ser células presentadoras de antígenos profesionales y formar parte del repertorio de lo que son los linfocitos T. Ahora, estas células dendríticas, que tenemos dos tipos, las interdigitantes y las foliculares. Las interdigitantes derivan de precursores mieloides de la médula ósea, quizá como una rama hermana de las células. Van a estar presentes en los intersticios de la mayor parte de los órganos: corazón, pulmón, hígado, riñón, tracto gastrointestinal. Su principal prototipo es la célula de Langerhans de la piel, muy rica en complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Cuando entran en contacto con un antígeno, migran como células a la vela por los vasos linfáticos aferentes hasta llegar a la paracorteza de los ganglios linfáticos regionales, donde se van a convertir en células dendríticas interdigitantes. Allí presentan el antígeno a los linfocitos T helper para que se inicie la respuesta inmune. Ahora, las células dendríticas foliculares no derivan de la médula ósea y no parece que tengan que ver con las dendríticas interdigitantes. Están presentes en los folículos secundarios de las áreas ricas en las células B de los ganglios y del vaso, así como en los folículos linfoides asociados a mucosa. No tienen moléculas de histocompatibilidad o del complejo mayor de histocompatibilidad 2 en su superficie, pero presentan gran cantidad de receptores para el complemento, receptor 1 y 2, y para la inmunoglobulina G, y el factor, o sea, el receptor gamma. Los inmunocomplejos, el complejo antígeno-anticuerpo, llegan a áreas de las células B de estos órganos linfoides secundarios, y ahí van a quedar retenidos un cierto tiempo. Después tenemos a las células linfoides, ya los linfocitos.
T y B, que son responsables de la respuesta inmune específica. Van a presentar un núcleo grande y la mayoría carecen de gránulos citoplasmáticos. Los linfocitos T van a participar de lo que es la inmunidad celular, los linfocitos B en la inmunidad humoral y los linfocitos natural killer en la inmunidad innata. ¿Sí? Aquí tenemos a los linfocitos T, los linfocitos B y las células natural killer. Estos linfocitos se producen en los órganos linfoides primarios a razón de 1.000 millones al día y de allí van a migrar a órganos linfoides secundarios, a los espacios tisulares. En el adulto existe 1 billón de linfocitos, que equivale a un 2% del peso corporal. Suponen un 20-40% de los leucocitos totales. Ahora, los linfocitos T y B vírgenes o no cebados son pequeños, con poco citoplasma, que forman un estrecho anillo alrededor del núcleo. Albergan pocas mitocondrias y apenas nada de retículo endoplasmático ni el complejo de Golgi. En sí mismos, en ausencia de antígeno específico, tienen una vida corta de unos días o pocas semanas. En cambio, si entran en contacto con el antígeno a partir de sus receptores específicos, salen de la fase G0 y entran en el ciclo celular. Y en la fase G2 van a corresponder a los linfoblastos. Estos linfoblastos van a proliferar y finalmente se van a diferenciar en dos subpoblaciones, las células efectoras y las células de memoria. Las células efectoras son de vida corta. Las células de memoria que están en la fase 0 o G0, con una vida larga, que pueden estar durante toda la vida del individuo. Los linfocitos B en los mamíferos se diferencian en la médula ósea, mientras que en las aves lo hacen en la bursa o la bolsa de Fabricio. Constituyen de un 5 a 15% de los linfocitos circulantes. Van a reconocer el antígeno en forma soluble por medio de sus inmunoglobulinas de la membrana IgM, que forman parte del complejo receptor de las células B. En cada linfocito hay unas 150.000 moléculas de inmunoglobulina M de las clases M y D que han sido sintetizadas por él. Todas estas moléculas poseen la misma especificidad antigénica. Acompañando a cada inmunoglobulina mu, unidas no covalentemente con esta, existen dos tipos de cadenas acompañantes, llamadas las inmunoglobulinas alfa y las beta, que son invariantes. Otros marcadores de superficie. Está el complejo mayor de compatibilidad 2. Receptores para el complemento, el CD35, el CD21. Receptores para la inmunoglobulina G exógena, el CD32. Ahora, en ausencia de estímulo antigénico, estos linfocitos B maduros vírgenes mueren por apoptosis al cabo de unos pocos días. Ahora, los linfocitos T durante la infancia se diferencian en el timo, pero al llegar a la adolescencia el timo va a regresionar y entonces la diferenciación ocurre sobre todo en la piel y en la mucosa intestinal. Poseen un receptor de membranas, el TCR, asociado no covalentemente al llamado complejo CD3, por lo que conjuntamente se denomina un complejo de receptor para las células T. Aunque este complejo es diferente estructuralmente de las inmunoglobulinas, poseen zonas homólogas. Una diferencia importante del modo de reconocimiento antigénico del TCR
respecto al BCR es que aquel solo interacciona con el antígeno dispuesto en la superficie de células del propio organismo. De hecho, el antígeno procede del procesamiento proteolítico y le es enseñado al linfocito T asociado a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Existen dos tipos de receptores que van a definir dos poblaciones diferentes de los linfocitos T, los TCR2 y los TCR1. Estos TCR2 a su vez se van a dividir en los TCR2-CD4 que van a funcionar como células cooperadoras, las T helper, que van a reconocer al antígeno expuesto por el complejo mayor de histocompatibilidad 2 propia de células presentadoras del antígeno. Y al hacerlo se van a activar y se van a expandir clonalmente, secretando citoquinas que juegan un papel clave en la activación de otras células B y T. Ahora, las TCR2-CD8 generalmente funcionan como células T citotóxicas o matadoras. Un 65% de ellas posee el cuerpo de Gall. Reconocen al antígeno expuesto en moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 1, tipo 1, de células propias infectadas con virus o cancerosas, lo cual, junto con las señales adecuadas de citoquinas, provoca la activación y proliferación clonal, con diferenciación a linfocitos T citolíticos, que matan extracelularmente a las células propias enfermas. Finalmente, las células agresoras natural killer, a diferencia de los otros linfocitos, carecen de especificidad y de memoria, por lo que forman parte del sistema inmune natural o inespecífico. Van a representar un 15 a 20% de los linfocitos sanguíneos. Sus marcadores distintivos son los CD16 y CD57, pero carecen de marcadores de los linfocitos del sistema específico. Su maduración es extratímica. Poseen mitocondrias ribosomas libres, pero no retículo endoplasmático rugoso. Poseen dos tipos de funciones, una acción citotóxica y una acción reguladora del sistema inmune a través de citoquinas que producen. Estas natural killer van a controlar inicialmente infecciones virales y otros agentes intracelulares mediante la secreción de la perforina y las grancinas. ¿Ya? Es muy importante que reconocen y destruyen blancos celulares cubiertos por anticuerpos. Mecanismo efector humoral llamado citotoxicidad dependiente de anticuerpos. También estas natural killer poseen una importante actividad antitumoral. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que son los órganos del sistema inmune, ya que hemos hablado de dónde provienen las células, ¿no? De los órganos primarios, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estos órganos primarios? Son la médula ósea y el timo. Casi la mayoría de las células se van a originar en la médula ósea. Entonces, estos órganos linfoides se van a dividir funcionalmente en dos tipos, primarios o centrales, ¿ya? Que son aquellos en los que los linfocitos se van a originar y van a madurar a través del mecanismo de la linfopoiesis. En esto tenemos al timo y a la médula ósea. En lo que son los secundarios o periféricos, son estructuras especializadas en la recolección de antígenos de distintos compartimientos anatómicos, y en ellos se lleva a cabo la activación de los linfocitos maduros a través de la presentación o el contacto con el antígeno, lo que da el inicio a la respuesta inmune específica, con la consiguiente proliferación clonal y la generación de células de memoria.
Recientemente se han denominado órganos linfoides terciarios aquellos desarrollados en adultos en sitios de infección persistentes o inflamación crónica. Entonces, en los órganos secundarios periféricos tenemos al vaso, a los ganglios linfáticos, ¿ya? Toda la red de los ganglios linfáticos. Y los tejidos asociados a la mucosa, el malto. Aquí. Esto. Bien, podemos hablar del timo, que es un órgano plano y blando, situado en la cavidad torácica, por encima del corazón, y está formado por dos lóbulos rodeados por cápsula de tejido conjuntivo. A su vez, estos lóbulos están divididos en lobulillos, separados entre sí por trabéculas de tejido conjuntivo. Cada lobulillo tímico está relleno de células linfoides, denominadas timocitos, dispuestas en una corteza de gran densidad celular y una médula interior. Desde la corteza hasta la médula existe un gradiente de diferenciación, de modo que en la corteza se encuentran los timocitos más inmaduros, mientras que en la médula se localizan los timocitos en fases madurativas ya avanzadas. Tanto la corteza como la médula están rellenas de una red de células no linfoides que constituyen un estroma tímico que consta de varios tipos celulares, los cuales son las células endotelial, las células epiteliales, células dendríticas interdigitantes y los macrófagos. En relación a la función tímica y la respuesta inmune, si se realizara una timectomía neonatal en ratones provoca que disminuya acentuadamente los linfocitos T circulantes y se induce una ausencia de inmunidad específica celular. En el, cuando hay ausencia del timo, se llama la enfermedad genética o conocida como síndrome de DiGeorge, en el que no se desarrolla el timo. Los efectos son igualmente la carencia de linfocitos T y la ausencia de respuesta inmune celular específica. En la fase adulta, cuando el timo ha involucionado, sigue habiendo maduración de linfocitos T en otros lugares, principalmente en el epitelio intestinal, donde se produce la linfopoiesis de células T, gamma, delta y T alfa y beta, que pertenecen en el epitelio intestinal o migran a la lámina propia. La médula ósea. En este órgano se van a generar las células troncales hematopoyéticas o la stem cell o células madre. Van a originar las células sanguíneas. Ya habíamos indicado, ¿no?, que en la vida fetal van a emerger inicialmente del saco embrionario y posteriormente del hígado y del vaso al nacimiento. La médula ósea se convierte en el principal centro hematopoyético. Si la demanda de células es muy grande o hay daño medular, se perfilan como auxiliares en la hematopoiesis el hígado y el vaso. La médula ósea se encuentra en el interior del hueso, como una estructura reticular inmersa entre grandes trabéculas, en cuyos espacios se encuentran adipocitos, fibroblastos del estroma y precursores de las células sanguíneas. En el proceso de crecimiento y diferenciación de las células progenitoras van a participar
factores estimuladores, entre los que se encuentran las citocinas, interleucina 1, 3, de acción multilineal, 6 y 7 de línea linfoide, y la 11 es la generación de plaquetas y los factores estimuladores de colonias de granulocitos y monocitos. Ahora, los órganos linfoides secundarios. Los linfocitos maduros vírgenes que salen de los órganos linfoides primarios emigran a estos órganos, que son los tejidos linfoides, que pueden estar encapsulados o los no encapsulados, asociados a la mucosa de Malt. Los encapsulados. En ellos se produce la secreción de anticuerpos, que se distribuirán por la circulación. También se van a dar las respuestas celulares locales. Ahí tenemos a los ganglios que van a recoger el antígeno de la piel y superficies internas, y el vaso que recoge los antígenos de la sangre. Ahora, los órganos no capsulados asociados a la mucosa van a proteger o nos protegen del antígeno que entra directamente a través de las mucosas gastrointestinal, respiratoria y genitourinaria. Su respuesta es la secreción de la inmunoglobulina A, secretoria, que va a recubrir la superficie de las mucosas epitelial. Bueno, haciendo un pequeño resumen en relación al sistema linfático y ganglios linfáticos, este componente fluido de la sangre plasma va a extravasarse desde los capilares a los tejidos, generando el líquido intersticial. Parte de este va a retornar a la sangre a través de las membranas capilares, pero el resto, llamado linfa, va a fluir desde los tejidos conectivos a una red de finos capilares linfáticos abiertos y de allí va pasando a vasos cada vez mayores, vasos linfáticos. Finalmente, la linfa llega a un mayor vaso linfático denominado el conducto torácico. Aquí, este es el conducto torácico, que va a descargar a la circulación sanguínea a nivel de la subclavia izquierda. De este modo se cumple una de las funciones del sistema de vasos linfáticos, que va a ser capturar fluido procedente de los tejidos y reingresarlos a la sangre, asegurando niveles estables de fluidos en el sistema circulatorio. Lo que nos interesa de este sistema es que va a capturar a los antígenos de los líquidos intersticiales de los tejidos y llevarlos a alguno de los órganos linfoides secundarios, donde quedarán retenidos para su interacción con células del sistema inmune. El antígeno queda retenido en alguno de estos ganglios interpuestos a lo largo del sistema de vasos. Pero en caso de que pase, ¿no?, o evada esto, va a entrar en la circulación sanguínea y va a ser captado por el vaso. En los ganglios linfáticos hay grupos de ganglios especialmente abundantes y estratégicamente situados en el cuello, en las axilas, en las ingles, aquí en el mediastino y en lo que es la cavidad abdominal. Estos ganglios van a drenar en regiones superficiales, piel y profundas del cuerpo, excepto en el interior de la cavidad craneal. Son la primera estructura linfoide organizada que se encuentra un antígeno que procede de los vasos tisulares. Ahora, luego tenemos al vaso, que es un órgano linfoide secundario, grande, de forma ovoide situado en el cuadrante superior izquierdo del abdomen.
Está especializado en capturar antígenos transportados por la sangre, en caso de infecciones sistémicas. La arteria esplénica se ramifica en numerosas arteriolas que descargan a los sinusoides esplénicos. De allí arrancan las vénulas que finalmente se unen en una sola vena esplénica que sale del órgano. ¿Qué pasa si se realiza una esplenectomía? Sobre todo en la infancia, conlleva un mayor riesgo de bacteremias, principalmente por hemófilos, influenza, Neisseria meningitidis y estreptococo. Y finalmente tenemos a los no capsulados o no encapsulados, el sistema linfoide de las mucosas o el MALT. Entonces, las mucosas de los tractos digestivos, respiratorios y urogenital más o menos tienen una superficie de 400 metros cuadrados y constituyen o sea, sitios probables de entrada de numerosos patógenos. Así pues, no puede extrañar que la evolución haya desarrollado para ellos defensas inmunitarias especializadas. Este mal consiste en agregados de tejido linfoide no capsulado que se localizan en la lámina propia y áreas submucosas de tracto gastrointestinal, respiratorio, genitourinario. Los tejidos mal mejor estudiados son los asociados con el tracto gastrointestinal. A grandes rasgos encontramos células linfoides en tres partes. En este mismo epitelio existen linfocitos intraepiteliales. En la lámina propia de todo el intestino se localizan miles de folículos linfoides. Y más abajo, en la capa submucosa, encontramos ya las placas de Peyer, en el intestino delgado. Entonces, de esta manera está constituido los órganos del sistema inmune. Gracias por su atención.